Bueno, buenos días. La comunicación que voy a presentar se titula La identidad de Pablo Picasso en los contextos de interacción del arte moderno. No presentaré en esta comunicación datos inéditos sobre la vida y la obra de Pablo Picasso, sino que presentaré un análisis sociológico global de la posibilidad de analizar la constitución de la identidad de Pablo Picasso a partir del sistema de relaciones que se establecieron en los contextos de interacción del arte moderno. Me permito hacer esta presentación tan global porque considero que cuando se estudian estos agentes paralelos que actúan junto con los artistas, normalmente se suele hacer estudios necesarios, importantísimos, respecto a un coleccionista en particular, un marchante en particular, un director de museo particular, y considero que también es necesario intentar hacer y tener una visión sistémica para ver cómo se relacionan todos estos agentes entre sí, porque colaboran de una manera muy especial y particular en la propia constitución de los artistas y también de las personas. Para hacer esta presentación tengo todo un marco teórico que considero indispensable, que evidentemente no podré desarrollar ahora mismo, pero que lo presento someramente. En las primeras tres teorías, Axel Honneth, Erving Goffman y Pierre Bourdieu, nos ayudan a entender cómo la identidad de los sujetos se va constituyendo a partir de las relaciones que los sujetos establecen a lo largo de sus trayectorias, relaciones familiares, relaciones profesionales, relaciones de amistad de todo tipo. Con Randall Collins utilizaremos sobre todo una teoría / frase de él que afirma que no es el espíritu de los tiempos, sino las rivalidades estructuradas las que constituyen los sucesivos momentos de la historia intelectual. En este sentido, nosotros cambiaríamos la idea de historia intelectual y podríamos hablar también de historia artística, es decir, relaciones, pero también relaciones enfrentadas, no necesariamente de forma violenta, sino un enfrentamiento siempre simbólico. Finalmente, proponemos la teoría de Natalie Nick, que la considero indispensable para este tipo de enfoque, porque si bien se puede proponer desde estos análisis sociológicos que no hay que reducir todo lo social y lo contextual a la persona, al individuo singular, también hay que tener mucho cuidado de no reducir lo singular a lo social. Es decir, tener siempre en cuenta que las interacciones se realizan entre lo colectivo y lo individual, y hay que tener en cuenta los dos ámbitos a la hora de establecerse este juego de relaciones. Muy bien, dentro de los contextos de interacción del arte moderno me baso en tres monografías. Una es la importante aportación, le falta una A, de Michael Fitzgerald, Making Modernism, Picasso y la creación del mercado del arte del siglo XX. Esta monografía es importantísima porque nos ayuda a reconstruir todos los sistemas de relaciones de los marchantes, los coleccionistas, los amigos, los críticos de Picasso. Y también el propio título nos ayuda a entender que la trayectoria de Picasso, el individuo, nos lleva también a la comprensión de algo más global, que es la creación de un mercado del arte en el que él está inscrito, evidentemente. Finalmente, dos aportaciones en relación, que son las de Alan Bones, Las condiciones del éxito, y un libro que yo publico hará unos 5 o 6 años ya, del éxito en el arte moderno, en el que se estudia una propuesta para estas relaciones de interacción en el arte moderno que presento ahora mismo. Alan Bones, lo que nos dice, luego intentaremos ver rápidamente cómo la trayectoria de Picasso se relaciona con todos estos contextos. Alan Bones nos propone que las trayectorias de los artistas se desarrollan en 4 círculos de reconocimiento. Primero los pares de los artistas que lo apoyan, luego los críticos, luego el mercado y finalmente el público. Yo a partir de esta teoría hago un análisis y propongo otra estructura en la cual se desarrollan 2 momentos de reconocimiento fundamental. Uno que yo denomino el núcleo inicial, en donde están no solamente los pares, los amigos, sino los amigos que son también críticos, coleccionistas, marchantes, los propios artistas, evidentemente. Y un segundo momento que en Picasso podríamos establecer, tal vez de manera muy limpia, con la exposición en el MoMA en 1939, que es la fase de la consolidación, en la que agentes con un mayor grado de poder legitimador hacen una inmersión en el núcleo de los inicios para lograr que la trayectoria de los artistas, las corrientes, los estilos y todo el arte moderno
pase efectivamente a la historia. Es decir, son dos momentos indispensables en relación. Muy bien, vamos a intentar ahora rápidamente hablar un poco de la trayectoria de Picasso. Son todos datos conocidos, pero que se analizan a la luz de todas estas teorías sociológicas contextuales y de interrelaciones. Antes de hablar de la carrera de Picasso como artista, tenemos que hablar de su trayectoria previa. La trayectoria previa es aquella que dota a los individuos de aquellos capitales, que ahora veremos cuáles son, susceptibles de luego operar en el campo, es decir, qué es lo que el campo le pide a los artistas, en este caso el campo del arte, para estar dentro. De la trayectoria social de Picasso solo nos dará tiempo a remarcar 2 o 3 cuestiones fundamentales. Él proviene de una familia acomodada de la época, una familia burguesa, sus abuelos paternos son dueños de viñedos, su padre todos sabemos que es un profesor de dibujo, una persona que no desarrolla su carrera como artista y que no solo le aporta a Picasso toda la información necesaria para ser artista con una actitud de apoyo, sino que también hay una presión constante para que Picasso pueda ser un artista y un artista consagrado de alguna manera, salvando este honor familiar de artista no reconocido que se tiene que limitar a la enseñanza del dibujo. También tenemos a su famoso tío Don Salvador, que lo apoya económicamente, y entonces, en definitiva, en esta trayectoria previa, Picasso sale con la posesión de 3 tipos de capitales. El capital económico, que le permite una tranquilidad evidente; el capital social, que es aquel capital que lo ayuda a establecer, a tener una red de contactos indispensable; y capital cultural. ¿Qué significa capital cultural? Saber pintar, pero también saber moverse dentro del ámbito de las estructuras del arte moderno con los agentes con los que se tiene que interrelacionar. Si vamos al primer momento, a esta primera fase inicial, vemos que Picasso siempre se ha rodeado de un núcleo de amigos que, repetimos, no solo son sus amigos íntimos, sino también sus coleccionistas, sus críticos, incluso sus marchantes. Nombres rapidísimo: Carles Casallemas, Jaume Sabartés, Manuel Pallares en los inicios, André Salmón, Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Georges Braque, André Derain, los hermanos Stein, un poquito más adelante Jean Cocteau, Eugenia Errázuriz, Sergei Diaghilev, y frenamos un poco alrededor de los años 20-30, porque si no esto sería interminable. Además de todos este grupo de amigos que también eran críticos, coleccionistas y que lo apoyaban efectivamente, y en un entorno en donde él se sabía mover, sabemos que Picasso participó en una de las redes de marchantes más importantes de los comienzos del siglo XX relacionados con el arte moderno. Pere Maniac en los comienzos, las famosas exposiciones en París de Ambroise Vollard, Bert Weil, André Lebel, y la participación de Picasso en la famosa asociación La Cour de Lourdes, tan importante para el mercado del arte de esa época, Kahnweiler, Leon C. Rosenberg, y más adelante los 20 años indispensables de la colaboración de Picasso y su marchante Paul Rosenberg, y finalmente la vuelta a Kahnweiler en los últimos 20 años de su vida. Todos estos agentes, los marchantes pero también los coleccionistas, eran también sus amigos. No eran agentes que operaban desde la distancia. Eran agentes que podían tener, como Paul Rosenberg, un alto grado de poder legitimador, pero que no eran suficientes para hacer pasar al artista a su trayectoria y al cubismo a la historia. Vemos también en toda la organización de este núcleo de los inicios la gran seguridad y habilidad de Pablo Picasso para moverse en estos círculos de vanguardia. Entonces, en definitiva, ¿cómo sería la propuesta? Gracias a los capitales que en su trayectoria inicial con los que Picasso se forma, a su ambición, también debido a la presión de su padre, a su terrible habilidad para las relaciones sociales, y no nos olvidemos, a su enorme genio como artista, que esto tiene que estar siempre presente, tenemos que él se puede mover con mucha facilidad en estas redes del primer núcleo, y a su vez entender que estas redes de primer núcleo le dan seguridad económica y también una gran identidad como artista. Esta gran identidad como artista propongo que lo ayuda a desarrollar un estilo propio, ¿sí? Sabemos que el cubismo es un estilo particular desarrollado por Picasso y Braque, evidentemente ahora mencionaremos algunas particularidades, un estilo propio que a la vez sea un estilo que puede estar insertado en la tradición. Esto es algo muy común dentro de las vanguardias. A veces nos pensamos que las vanguardias es ruptura, pero la vanguardia es ruptura, pero siempre intentando inscribirse dentro del ámbito de la tradición pictórica occidental.
¿Qué lo diferencia a Picasso? Que esta tensión entre lo moderno y lo tradicional se da de una manera realmente paradigmática. Muy bien. Además tenemos, gracias a esta seguridad y a esta habilidad, los famosos cambios de estilo de Pablo Picasso. En los comienzos, Pablo Picasso se nutre de diversas tradiciones como el posimpresionismo, simbolismo, Goya, primitivismo, clasicismo, arte griego, arte egipcio, hasta llegar al cubismo. Este estilo particular de Picasso, que nosotros también proponemos, que se desarrolla también en parte por los enfrentamientos simbólicos que tiene con el fauvismo, con las propuestas estilísticas del fauvismo, es decir, había que encontrar una nueva vanguardia, había que encontrar un estilo distinto al fauvismo, y también con sus enfrentamientos con Matisse, que están perfectamente documentados, enfrentamientos, vuelvo a repetir, simbólicos. Y recordemos las palabras de Collins. Muchas veces, pienso yo, no es el espíritu de los tiempos, sino las rivalidades estructuradas las que constituyen los sucesivos momentos de la historia intelectual. Cambiemos historia intelectual por historia artística y, bueno, tenemos la lógica servida. Finalmente, sabemos que Picasso, dentro de sus cambios de estilo, tiende hacia un neoclasicismo, ¿sí?, también muy documentado, a mediados de la década de los 10, de 1910. Los motivos por los cuales se desarrolla este neoclasicismo, esta, digamos, vuelta a una cierta tendencia que se había dado en los periodos anteriores, azul y rosa, son diversas. Vamos a mencionar algunas. ¿Por qué del cubismo nos vamos al neoclasicismo sin abandonar, evidentemente, nunca el cubismo? Primero, él se comienza a mover en un nuevo espacio de la alta cultura. Diaghilev, su mujer Olga Koklova, Cocteau, Eugenia Rastouris, pero sobre todo Paul Rosenberg. Paul Rosenberg había sido un marchante especializado en el arte del siglo XIX. Este estilo neoclasicista de Picasso, en este momento en que él estaba consolidando su reputación, venía como anillo al dedo para continuar toda esta tradición que hundía sus raíces en el siglo XX con Ingres, Renoir y todo lo que ya conocemos. Además, hay otra cuestión muy importante marcada por Michael Fitzgerald, que en la subasta de la Peau de Lourdes, esta asociación que había comenzado a adquirir obras en 1904 y que 10 años después realiza una subasta, habían salido al mercado obras sobre todo de su periodo rosa y su periodo azul. Entonces el mercado estaba pidiendo también un tipo de obra más relacionada con el clasicismo en Picasso y no tanto con estos experimentos de vanguardia. Por otro lado, el conocido rechazo a esta corte de pintores cubistas que experimentaban Picasso y Braque, como Messenger, Leger, Delaunay o Glaise. Asimismo, el desgaste del cubismo, que estaba siendo acusado de la crítica de académico y de germanófilo. Y finalmente, la guerra y el alejamiento de Braque. Bueno, me quedé sin imágenes. Ahora, la guerra y el alejamiento de Braque. Luego, en la década de los 20, Picasso vuelve, o más bien retoma de nuevo con fuerza su cubismo, que no había abandonado en ningún momento. De alguna manera, esta vuelta al cubismo se puede leer como también una reacción de Picasso a las acusaciones que se le estaban haciendo, por resumir en una palabra, de burgués y acomodado, ¿sí?, con toda su inclusión dentro del campo de la alta cultura. Cómo Picasso se acerca a Breton y al surrealismo, y cómo esta nueva vanguardia lo que hace es aportar también una nueva inyección de juventud. Un Picasso que, como se dijo antes, siempre se quiere mantener joven, ¿sí? En estas relaciones con el surrealismo, yo creo que Picasso vuelve a encontrar su estilo cubista ya, que se suele llamar consolidado, relacionado con todos los experimentos neoclásicos y también con este nuevo acercamiento al surrealismo. Entonces, en definitiva, Picasso en la década de los 20 vuelve a retomar este cubismo, nunca dejará evidentemente tampoco sus experimentos clasicistas, se aleja del círculo de la alta cultura, se aleja del neoclasicismo en parte de moda también en esos momentos, y su estilo ya consolidado del cubismo va en paralelo a la consolidación de su carrera. Picasso ya tiene un marchante poderosísimo que lo apoya ciegamente y que ya no le pide ser clasicista, sino que le acepta todos sus también estilos más vanguardistas y rupturistas, un apoyo importante de la prensa con todas las exposiciones que Rosenberg le estaba realizando y un reconocimiento muy importante del público. Es decir, como reflexión final de todos estos cambios de estilos tan acusados que nosotros inscribimos dentro de todos estos contextos de interacción,
observamos la impresionante capacidad de Picasso, su genio y su habilidad personal, en parte heredada también de toda su trayectoria previa y las relaciones con su padre, pero toda esa capacidad individual se desenvuelve en el marco adecuado. Un marco adecuado con estímulos fundamentales que potencian todas estas decisiones estilísticas y que lo van configurando como el artista que nosotros ya conocemos que fue. Esta impresionante capacidad la vemos en estos distintos estilos, que fueron estilos sincrónicos, estilos también que se manifestaron de forma diacrónica, distintos estilos incluso en una misma obra y también, como sabemos, distintas técnicas, la enorme cantidad de técnicas que Picasso experimenta a lo largo de su trayectoria. Muy bien, vamos a pasar rápidamente, porque queda muy poquito tiempo, ya al último momento, el momento de la consolidación. En este momento de la consolidación, la carrera de Picasso pasa del sistema crítico marchante, del núcleo inicial, al sistema de las instituciones con un enorme grado de poder legitimador para hacer pasar a Picasso, al cubismo y al arte moderno a la historia. Este es el momento de la constitución de los valores culturales, los valores económicos en un primer momento y los valores culturales en un segundo momento, y cómo luego estos valores tienen que estar en estrecha relación para poder soportar que un estilo como el cubismo y el arte moderno en general pasen a la historia. Paul Rosenberg, su marchante, tenía muy claro que para que la carrera de Picasso sea ya efectivamente definitiva en cuanto a su consagración, tenía que expandir su mercado internacional y tenía que exponer en los museos, ya no solo en las galerías. Tengo aquí un gran listado de exposiciones en Zúrich, en Múnich, en Estados Unidos, que organiza el propio marchante de Picasso, pero hay una exposición muy importante, que es la exposición que finalmente Alfred Barr, el primer director del MoMA, consigue hacer. Es decir, la exposición de 1939, que Michael Fitzgerald estudia a la perfección, explicándonos cómo el sistema de los inicios se opone, el sistema de los valores económicos se opone al sistema de los valores culturales. Rosenberg no quería que Alfred Barr haga la exposición retrospectiva de Picasso en Nueva York, la quería organizar él. Tiene que esperar ni más ni menos que Alfred Barr y el MoMA 10 años para poder organizar esta exposición, que finalmente se hace cuando ya el MoMA alcanza un grado también alto de reputación y cuando Alfred Barr entiende que debe hacer una inmersión en el núcleo de los inicios y no olvidar todo el sistema de los comienzos, el sistema de relaciones económicas que se habían consolidado hasta que llega el poder de la institución. Cuestiones que se deducen. Se está produciendo, en definitiva, una institucionalización de la innovación en este segundo momento. Se está consagrando no solo Picasso, el cubismo y la vanguardia, sino todo el sistema de arte moderno. De los valores económicos se pasa a los valores culturales, en una gran tensión histórica que está muy bien documentada en el libro de Michael Fitzgerald. Picasso tiene un eco tan grande en este proceso de institucionalización por la importancia y potencia de su participación en el núcleo de los inicios. No todos los artistas habían tenido un núcleo de los inicios tan potentes. Todos pasan a la posteridad porque los agentes del momento de consolidación hacen esta inmersión. Aunque uno no haya participado mucho, logra ser institucionalizado. Es el caso de Duchamp, de Kandinsky, de Malevich, y por desgracia no me puedo detener mucho más en esta idea. Y finalmente, para terminar, traje un cartel que a mí me gusta mucho, un cartel de una exposición organizada en el Museo de Estocolmo, en donde se plantea una pelea, ¿sí?, entre Picasso y Duchamp. He was wrong, se dice el uno al otro. La idea sería Picasso inmerso en los condicionantes del campo del arte moderno, absolutamente inmerso en los condicionantes del campo moderno, es el prototipo de artista de vanguardia. Duchamp, que no acepta hacer esta inmersión en los condicionantes del campo, se puede permitir experimentar y ser el precursor de algo que vendrá, es decir, el triunfo de la idea en el arte, no de la pintura, el triunfo de lo conceptual. Entonces, esta misma exposición plantea, que no sé si se llega a leer, Picasso, el pintor, versus Duchamp, el cerebro. Muchas gracias.